Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias, muchísimas gracias a quienes nos siguen a través de las redes sociales y a quienes están de manera presencial aquí en el Museo Regional de Chiapas del Instituto Nacional de Antropología y Historia. Gracias también por su presencia a todos, por su participación. Hoy es un día muy importante, me da muchísimo gusto presentarles este tema, que es un tema que aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez cobra relevancia. Y estoy seguro que en otras entidades federativas del país también tienen coincidencia con este tema, porque en todas las entidades generalmente hay un afluente que cruza la ciudad. Y las antiguas poblaciones, los antiguos asentamientos procuraban esto, justamente, estar cerca de un afluente. Por ello va a ser un tema muy común para todos los que nos siguen en este momento a través de las redes sociales. Esta mañana me da muchísimo gusto dar la bienvenida de entrada al maestro Jorge Alejandro Sánchez Flores, cronista de la capital Tuxtla Gutiérrez. Bienvenido, maestro. El maestro Jorge Alejandro Sánchez Flores viene a platicar un tema muy importante, Memorial del Río Sabinal. Al tiempo de que este tema se convirtió en una edición, un libro pues que ya está en circulación en diferentes ámbitos, al mismo tiempo nos va a brindar una conferencia, es decir, hizo una presentación muy ilustrada sobre este tema y hoy nos la va a compartir el maestro Jorge Alejandro Sánchez Flores. Él nació en Tuxtla Gutiérrez, es licenciado en Derecho, tiene en su haber varias publicaciones: El muñeco de papel en 2006 y 2010, una reedición por la Unicach; 5 Mapachis Tuxtlecos en 2010, también el libro del general Salvador Alvarado en 2012, Poder Judicial del Estado de Chiapas, Historia General en 2015, Botana Chiapaneca, Exquisita Experiencia al Paladar, 2017, muchos coincidieron aquí en la sala. Tuxtla Gutiérrez, Mi Ciudad, 2017, Crónicas de la Radio Comercial en Tuxtla Gutiérrez y algunos de los primeros locutores en 2020. En coautoría ha escrito Tuxtla y sus barrios, la Crónica Histórica de Barrio Nuevo 2004, con 3 ediciones, Tuxtla Gutiérrez y su fiesta de San Marcos, un tema muy interesante. También ha escrito sobre el Batallón de Voluntarios Hijos de Tuxtla en 2015, Tradiciones y Costumbres de mi Pueblo en 2006, Tradiciones Tuxtlecas 2007, Chiapas en la Independencia Nacional y la Revolución Mexicana en 2010, Cronistas de Chiapas en el 11º Congreso Centroamericano de Historia, Cronistas de Chiapas en el primer Congreso Internacional sobre Patrimonio Cultural, Códigos y Manuscritos Prehispánicos y Novohispánicos en 2013, y Mujeres, su dinámica histórica en Chiapas 2015. A finales de este año, 2022, nos da la noticia, verá la luz el nuevo libro en coautoría con la escritora María Magdalena Jiménez, denominado Mujeres, su dinámica histórica en Chiapas, volumen 2. Él es cronista honorario del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Además es integrante del Consejo de Cronistas del Ayuntamiento Municipal y es socio activo del Ateneo de Ciencias y Artes de Chiapas. Ha obtenido primeros lugares a nivel nacional por diversos trabajos de crónica, fundamentalmente, y recientemente nombrado cronista oficial de la capital Tuxtla Gutiérrez. De verdad, es un privilegio tener aquí al maestro Jorge Alejandro Sánchez Flores, un hombre docto, un hombre que conoce de historia. Si hay alguien que yo he encontrado en los archivos históricos documentándose y contextualizando, es decir, su labor metodológica, además de citar, es de trabajo de archivo, ese personaje es Jorge Alejandro Sánchez Flores. Maestro Alejandro, bienvenido y es un gusto tenerle aquí en el museo. Adelante. Buenos días, muchas gracias por la presentación, doctor. Es un gusto estar aquí con ustedes ahora que vamos a dar esta conferencia y a su vez presentar Memorial del Río Sabinal. Pues recordemos nosotros que, o hagamos historia, cuando en este pequeño valle de Tuxtla Gutiérrez, del actual Tuxtla Gutiérrez, hace muchos siglos,
llegaron pues una serie de personas de la etnia Zoque y se establecieron precisamente aquí. Como llegaron, pues a lo mejor se desprendieron de otras tribus del norte del estado, porque los Zoques no únicamente es Chiapas, sino parte de Oaxaca, parte de Tabasco, incluso hasta por el lado de Campeche. Se establecen aquí y dicen las crónicas de los antiguos que se establecen a las márgenes, pues a la margen derecha del río Salinar. Pero si buscamos nosotros actualmente, incluso en esta casa de antropología, con los especialistas, ellos mismos en sus estudios que han hecho antropológicos, han encontrado que en ambas márgenes han habido asentamientos de Zoques, ¿no? Y incluso han encontrado cerámica de estas personas. Nos vamos, no sé, al poniente de la ciudad, allá por Cuauhtémoc, hay un pequeño sitio arqueológico Zoque, bastante desgastado por el tiempo. Igualmente aquí casi saliendo al Cañón del Subidero, por aquí, el rancho de los Culebros, también por allá hay otro pequeño vestigio de asentamiento Zoque, ¿no? Entonces ellos llegan y se asientan aquí. ¿En qué siglo? No tenemos idea ni el dato preciso. Mas, sin embargo, se establecen a orillas del río Salinal porque, pues, como decía el doctor, efectivamente cualquier núcleo poblacional de la antigüedad, la mayor parte de ellos está asentada a las márgenes de un río, porque el río es vida, el río es agua. Los Zoques de aquí se empiezan como aldea. Dicen las crónicas que también siembran una ceiba, una puchota, como lo conocemos aquí. Hay unas imágenes allí, a rato no voy a decir más o menos, pero siembran esa pochota y ahí se establecen ellos. Pasarían algunos siglos cuando pues llegan los primeros españoles, algunos frailes, y empiezan a evangelizar porque pasaban nada más de paso, válgase la redundancia, rumbo a Tecpatán y Chiapas o de Corzo, pero encuentran acá un grupo de Zoques muy bien alineaditos, nos dicen las crónicas, de muy buen orden, y los empiezan a evangelizar. Se quedan los españoles y empiezan, ya nacen los barrios y se empiezan a mezclar con los Zoques, ¿no? Pero yéndonos un poco más atrás, antes de la llegada de estos primeros pobladores que son los Zoques, el río ya estaba. Milenario, por supuesto, ¿no? El río Salinal nace en el vecino municipio de Berriozábal. Berriozábal en aquellos tiempos eran fincas allá por 1500, 1600, tal vez Santa Inés, recuerdo, puede ser Santa Catalina llamada después Don Rodrigo, como pues, mucha gente lo identificamos actualmente, posteriormente Don Rodrigo, por un personaje, Rodrigo de León de Chiapas de Corzo, que vivió por allá con su hermano, y hay datos incluso que aseguran o nos testifican o avalan que ellos habían comprado esas primeras fincas, pero ya en ese municipio de Berriozábal nace el río Salinar. Los Zoques le llamaron Quistín-Pac. Quistín, salimos, Pac, río, y de allá viene el río Salinar, desde esos milenarios años. En el actual poblado de Terán, delegación hoy de Tuxtla, en algún momento municipio, que originalmente fue una congregación de personas que se establecieron en el puente, le llamaban porque ya había un puente que por ahí vamos a hablar al rato. En ese puente se establecieron, pero la gente de ahí también, con el tiempo, esa congregación se llamó el puente y luego Terán. Pero aparte de eso, pues se hizo más grande la población y en ese puente que ellos llamaban precisamente, allí pues pasaba o pasa todavía ya con otro nombre de puente, el río Salinar. Pero más al poniente, dentro
por lo que hoy es Terán y San José Terán, existieron unas cosas muy bonitas, que todavía en los años 70, años 80, las gentes teraneras disfrutaban los chamacos, o ya de 60, 70 años, y los papás de ellos también, y los abuelos de ellos también. Agua limpia. Y bueno, el río, en su curso para el centro del valle, que ya es Tuxtla, o Tuxtla Gutiérrez, pues también tenía muchas cosas en aquel tiempo. Cosas, cuentan los viejos, ¿no? Muy bonitas, profundas, hondas, cristalinas, frescas, y tenían nombre cada una de ellas. Por mencionar alguna que fue de las últimas todavía, porque era de las mejores conservadas, era la Poza en la de allá a la altura de la Quinta Norte, Poniente, por donde está Coyumayo actualmente, por ahí estaba la Poza en la de. Pero por esta zona teníamos la Poza del Cura. La Poza del Cura se le denominó así porque cuentan que precisamente el cura pues acostumbraba a llegarse a bañar allí. Y una ocasión ese cura se ahogó en esa poza. Antonio se llamaba el cura. Entonces, pues la poza del cura, pero también estaba la poza de las hembras, por ejemplo, así le llamaban en los 40, en los 30. Al parecer era una casa no muy santa por ahí que tenían sus muchachas. Ellas llegaban a lavar ropa a esa poza. Y en esa lavadería que tenían, pues la gente de la poza de las hembras. Esas cosas eran muy, muy bonitas, pero también eran muy peligrosas. Por ahí hay un periódico de 1918 más o menos, el Heraldo de Chiapas, que cuenta, que dice el periódico, que en una ocasión los niños se iban a bañar al río. Pues, mamá, dame permiso, no me voy a bañar al río. Vaya. Y en esa ocasión los niños fueron corriendo a la casa de la señora a decirle que su hijo no se iría. La mamá viene corriendo, pues el niño ya estaba aflojando y se había ahogado. Quiero decir con esto que un río siempre ha sido peligroso. Y aunque sea por nadar, no sabemos abajo. O si te diste un golpe, si te golpeaste con otro compañero al echarte el clavado, o con la raíz te atoraste ahí abajo. Bueno, hay muchas situaciones que pueden pasar en una poza, pero esas pozas eran muy bonitas porque todo el mundo en esa época sabía nadar, ahí aprendían a nadar, pero también peligrosa porque muchos se ahogaban. La otra es, también de esa época, que cuenta que como las señoras no había agua potable en Tuxtla, no teníamos servicio de agua en las casas. ¿Qué hacía la gente? Pues iba al río, al Salinal. El río Salinal, aparte de nuestro río, tiene muchos afluentes y todas eran de agua clara, agua limpia. También está el San Roque, que desemboca en el Salinal. Pero en esa época contaban ellos que llegaban a una poza las señoras a lavar ropa, y que eso había hecho que unas pozas más abajo del agua jabonosa se estancara. Quiero decir con esto de que el problema de ensuciar el río o de que a veces en una poza hasta huela mal también era precisamente por eso, porque en esa época no eran los detergentes que usan actualmente las señoras, no tal vez era el jabón de Guachi, famoso aquel que conocemos, con el que usaban y luego golpeaban con las piedras su ropa para que las blanquearan o para que les secaran. Pero esa espuma y toda esa cuestión química hacía que las pozas o algunas de las pozas estuvieran en mal estado, y ya el ayuntamiento de esa época había pensado, con algunos médicos que eran muy pocos en esa época, qué hacer para eliminar esos malos olores y esa contaminación, porque al encharcarse le creaba arriba una especie así de pastosidad verde, no sé. Pero ya el problema ya no es de ahorita, era de hace muchos años. Pero bueno, volviendo a los afluentes, el arroyo San Roque, que casi desemboca, ese es el puente Madariaga, pero antesito estaba pasando el puente hacia la orilla
oriente, desemboca el arroyo San Roque. Eso está aquí muy cerca, ¿no? Donde está la delegación Zagarpa, ahí. Sí, precisamente, pasa, En ese cruce. ahí se mira, O en la siguiente calle. en la siguiente calle, se mira que desemboca el arroyo Ya, de San Roque al Salinal. muy bien. Pero en esa época pues no estaba embovedado, el arroyo San Roque actualmente está todo embovedado y habría que ver con los técnicos del Estado, del Ayuntamiento, cómo está ese embovedado, porque tú pasas muy campante por arriba, que no sabes en qué momento se va a subir tu carro o te vas a subir vos, como hablamos aquí. Entonces, hay que ver cómo están esas seguridades, esos embovedados. El arroyo San Roque muy, muy bravo, se llevaba cuando era tiempo de lluvia, de todo, ¿no? Hasta seres humanos. Yo recuerdo ya en 1971, 72, un gran, se desbordó el arroyo San Roque. No estaba todavía totalmente embovedado, ahí estaba la cooperativa Tuxtla, que ya desapareció, el ICAX todavía, pero las casas de frente de la segunda sur tienen así como un desnivel, sí, se encharcaron completamente, pero iban ahí marranos hasta un cerro, bueno, una vaca, bueno, se trajo de todo el arroyo San Roque y viene a desembocar al Salinal. Con el transcurso del tiempo, pues lógicamente la población se fue haciendo más grande y más grande, que era necesario construir puentes. Entonces, ¿qué hace el ayuntamiento? Construye los primeros dos puentes. Hay un puente que es el de 1908, que les digo que es Terán, que se llamó la Congregación del Puente, precisamente por ese puente que se inauguró ese año. Que Terán no era Terán, sino que era, pues, hablemos de hace de 1980 y tantos, o del siglo XIX. Lo que es Chiapas estaba dividido por departamentos, no eran municipios, pues eran departamentos, y el departamento de Tuxtla era sumamente grande. Llegaba a Jiquipila, Cintalapa, bueno, era grande el departamento de Tuxtla. Pero dentro de ellos, Terán todavía no existía como pueblo, y gente de aquí de Tuxtla se fue a la congregación, y allí en el ayuntamiento, que no era el municipio, el ayuntamiento manda a construir ese puente en 1908. El otro puente que se construye ya en lo que es era Tuxtla prácticamente, y que se empezaban a poblar más los barrios, fue el del Puente Colón. El Puente Colón es de 1800 cifras, ese es el Puente Colón, ya en su segunda etapa, porque la primera etapa fue otro puente construido de ladrillo y de piedra, pero como era muy bajito, tuvieron que derribarlo para hacer este otro puente, y ese ya unía al barrio de La 500 y de Barrio Colón, precisamente, que así se llamaba ese barrio Colón. Si observamos la foto, ahí vemos unos niños allá al fondo que se están bañando en el río, y un joven que está acá viéndolo con sus amigos, como que no se quiere meter al lago. Y algo muy importante de esa fotografía, que no le hemos hecho todavía un merecido reconocimiento a esas personas que tuvieron la cámara en su momento. Ahorita todo el mundo tenemos celular, pero en ese momento ahí dice Santiago, dice don Enrique Santiago, fue un fotógrafo, nació en Chiapa de Corzo, pero desde los 12 años vivió aquí en Tuxtla Gutiérrez y aprendió el arte de la fotografía. Y si nosotros aquí en Tuxtla y en Chiapas, los investigadores como el doctor y como muchos de nosotros, nos remontamos a una foto, la mayoría de las fotos que nos cuentan en imagen cómo fue de Tuxtla o algún lugar de Chiapas, es gracias a ellos. En este caso Santiago, don Enrique Santiago, que tuvo el privilegio en ese momento de tomar esa fotografía, y por él conocemos cómo era ese Puente Colón. Ahí dice puente de piedra de ladrillo denominado Puente Colón, inaugurado el 15 de septiembre de 1943 sobre el río Salinal, que se ubicaba en la tercera calle Colón. El anterior puente que les decía se denominó también Puente Colón, construido originalmente en 1893 sobre el río Salinal. Puente Colón porque así se denominó la colonia, perdón, al barrio, porque
eran los 400 años del descubrimiento de América, y por eso las autoridades aprovecharon y pusieron Barrio Colón, en honor a don Cristóbal Colón. De los cuchitecos, acá. Anteriormente fue de los cuchitecos, es decir, antes de Colón, en 1860, Catalina, Conacata, doña Conacata Cuchiteca, ella era del Istmo, y como había muchas guerras intestinas, tanto en Chiapas como en Oaxaca, en el Istmo, en alguna ocasión vienen ellos acá apoyando y se queda a vivir un grupo como de 100 personas y fundan el barrio Juchitán, que después fue Barrio Colón, y ahora Barrio Colón y Barrio Niño de Atocha, y ya no saben ni de qué barrio son algunos, pero así se dio con ese barrio del Puente Colón. Tantas anécdotas, la gente de la época cuentan que en las pozas, o donde había más caudal de agua, tiraban todavía para pescar, y salían los pescados, ¿no? Ahora, pues, con esta nueva administración, ya vimos que el río está limpio, vemos que ya hay peces de nueva cuenta. Qué satisfacción nos da, qué orgullo para los tuxtlecos, que debemos poner todo lo que está a nuestro alcance para hacer todo lo posible para que siga nuestro río así de limpio, así de saneado, porque si pasas, todavía vemos que hay una botellita que ya tiraron, o una bolsa por acá, pero después está muy bien actualmente el río en cuanto a sus aguas. Ese puente no tiene fecha ni tiene autor, el crédito no lo tiene. Yo lo ubico, siempre lo he ubicado en la 11 Oriente, el que está cerca del Seguro Social. Desde luego que no es ese puente, ya lo tiraron. Hay un enorme salino allí. Esa es otra situación que debemos comentar. El río Salinal, lógicamente, con los salinos que habían en su cauce y todavía hay. Desafortunadamente, como decía hace un momento, algunas gentes han incluso quemado los árboles de salino y no nacen otros. Habría que ver cómo hacerle para que los jóvenes salinos sembrarlos y volver a tener un río con sus salinos, sus salinal, pues, o el Ahuehuete, como también es conocido en el centro de la República, aquel árbol, por ejemplo, donde llegó Cortés, un Ahuehuete. Por aquí salinos, el salinal. Ahí estaba ese puente, todavía terracería, no pasaban carros, el Seguro Social ni para cuándo, y hasta la fecha. Pero ahí están, y las casas. En esa época, si hablamos de los 30, 40, Tuxtla llegaba, el límite era precisamente por el norte del río Salinas. Después del río Salinas no había nada. Antes, incluso hasta la tercera norte, para lo que es cuarta norte, eran sembradíos, eran regadillos, como dice mi amigo Víctor, eran regadillos que habían allí, los hombres sembraban, tenían sus maizales, pero poco a poco la mancha urbana llegó, por eso fue necesario el puente, para comunicar con otras colonias nuevas, barrios que estaban formando, y se piden hacer los puentes. Este puente, hay una foto de ser de los 40, 50 también. Luego si ya se volvió la calzada de Emilio Rabasa, se llama esa calzada. Ahora es la 11 Oriente, como la conocemos. Es el que aquí cerca de la alberca esta, que está saliendo, por el paleontológico, esa calle, ¿verdad? Esa, hay un puente nuevo precisamente. Ya. Bueno, esos puentes, y los de anteriores, con el tiempo las autoridades estatales los tiraron todos, porque eran muy bajitos. Entonces, con las inundaciones, inundaban toda la zona. Al inundarse, se hacen nuevos puentes. Esos nuevos puentes, por ejemplo, es una foto, pues, no muy conocida, de arcos, pero era muy bajito. Si ven a la persona que va caminando por encima, con relación a los arcos, se antoja pues de que es un puente muy bajo. Hay un coche. Y aunque tenía así. No, sí, hay un cerro, ¿eh? Eran ranchitos. Entonces, cuando venían las épocas de lluvia, desbordaba.
Y al desbordar, entonces tuvieron que tirar ese puente antiguo. Ese puente es de los 34, 35 más o menos del siglo pasado, y ya hacen nuevos puentes, ya hay 2 arcos más altos, pero el agua es el agua, con el agua no se mueve. ¿En qué calle estaba ese puente? Ese puente estaba creo que en la segunda poniente. Segunda poniente estaba ese puente. De Raimundo Enríquez, más o menos en esa época, del 30 y tantos, 36, 40 más o menos, que se hizo, pero su época, aparte, al que se mira ya antiguo, su uso o su época que tuvo fue relativamente corta, porque lo tiraron casi al poco tiempo, porque precisamente por las inundaciones. Veamos las casas de alrededor todavía de adobe, de abajareque algunas. Así era nuestro Tuxtla en esa época. Cuando el río Salinal se desbordaba como en muchos otros ríos del estado, del mundo, lo que es la tercera norte ahorita, cuarta norte, segunda norte incluso, hasta ahí llegaba el río Salinal. Era inmensamente un brazo de mar que se formaba, y la corriente, por supuesto. Por eso idearon en hacer puentes más altos. En alguna ocasión llegó hasta el Parque Santo Domingo, Parque Juárez, el agua de esa ocasión que se desbordó el río Salinal. Entonces la gente, pues cada que era temporada de lluvia, prácticamente pues tenía temor a las aguas. ¿Y qué hizo el gobierno? Hacer puentes más altos. Esos puentes más altos con el tiempo también no se dieron abasto, porque seguía desbordándose el río. Hicieron unos puentes más largos y más altos, como los que están ahorita actualmente. Ya fue en época de otro gobernador, allá por los 90 y tantos, 98 más o menos. Y son los que siguen prestando el servicio, pues para que las aguas del río Salinal pues tengan un mejor cauce, ¿no? Por los problemas precisamente de las lluvias y los desbordamientos del río que no respetan. Yo platicaba hace poco de que precisamente en la Quinta Norte, cuando fue el desbordamiento del Salinal del 2003, creo que fue el 6 de octubre del 2003, se le ocurrió en ese tiempo al gobierno enfrente, estaba el RAN, el Registro Agrario Nacional, y su archivo. El archivo estaba abajo. Cuando empieza a subir el agua, que no vino ese desbordamiento de una avenida fuerte, sino que poco a poco fue subiendo su cauce, tuvieron ellos tal vez el tiempo, si no suficiente, cuando menos, de haber subido algunas cajas, no sé. La cosa es que no subieron nada, y poco a poco fue subiendo, y de repente, por 2 metros se llenó de agua ahí, y todos esos documentos de la historia agraria de Chiapas se perdieron. Un papel mojado con lodo no les sirve. Entonces ahí perdimos, los 2 millones tal vez de documentos que paraban nombres de fincas de ejidos de aquella época, pues gracias a que no tuvimos ese cuidado. Ahí estamos viendo esta entrada prácticamente a la actual calzada de las personas ilustres, donde estamos ahorita nosotros. Así era antes. Esa era la entrada, también en los 30. Si observamos, era puro árbol de mango, que había un mangal. Eso llegaba al parque. Bueno, originalmente era por 1900, se llamó, cuando se creó este parque, se llamó Parque Municipal. Después se le cambió, así desde Francisco Madero, Parque Madero, y era puros árboles de mango prácticamente que estaban. Y abajo de todos, o sea, de allí eran ojos de agua, todo aquí, hay muchos vertientes de agua. Nacía, nada, fresca, sembrada, los gorgollones, todavía, ¿no? Mira, playa. Aquí lo tenemos. Sí, pero antes pues estaba a flor de vista. Aquí pasaba la Quinta Norte. Y llegábamos y mirábamos pues cómo nacía el agua y se iba rumbo al río Salinal. Así era la entrada. Con el tiempo ya lo derribaron y hicieron otra transformación, hasta que luego allí, en los años 60, casi los 70, 60 y tantos, hicieron la Quinta Norte. La Quinta Norte porque
ya teníamos nuestros servicios urbanos en Tuxtla, pero llegaban hasta lo que era la entrada del parque del 11 Oriente actual, ahí se quedaban los urbanos, porque la gente de este rumbo del barrio de La Pimienta tenía que caminar hasta allá para agarrar el urbano, pero todo a la margen derecha, ahora sí, de los mangos, del mangal que está ahí, pasa nuestro río Salinal, un río pues con mucha historia, ¿no? Mucha historia, el río Salinal, en todo su cauce. Aquí también había pozas muy bonitas y pozas allá, otra poza muy bonita que era la poza de los Casaonda, que estará como aquí, como 1 kilómetro, un poquito menos, pero esa es más o menos la historia. Tenemos otras fotos. Sí. Ese es el antiguo puente internacional en Terán. Esa foto fue rescatada allá por el cronista de Terán, Ulises Valdés, y está precisamente en la Casa de Cultura de Terán. Así era el puente en esa época, alrededor de ese puente, bueno, esa foto ya es de los 40, ¿sabes? Pero alrededor de ese puente en 1908 fue que se llegó esa congregación de personas y fundaron lo que actualmente es Terán. Pero ahí es los bajos del río Salinal. Aquí a la derecha hay una placa que dice cuándo se inauguró, bueno, decía, porque tiene el puente, cuándo se había inaugurado ese río, ese puente, perdón, el 3 de agosto de 1890. Son parte de la historia de Tuxtla, parte de la historia de Chiapas, con nuestro río Salinal y sus pozas, por supuesto, ¿no? Y los salinos. Tendremos otra foto por ahí. Esos puentes más recientes, donde se ve el caudal, también. y sí, el Terán y la vegetación del rumbo, puentes de piedra, que no daban en épocas de lluvia y que había tanta agua, esos puentes todos tuvieron que tirarlos con el tiempo, ¿no? A ver si tenemos otra fotografía por ahí. Hacían diques también para controlar el agua. 3 espacios. La flora y fauna de la época, están los sabinos, siempre sabinos. Pero aquí ya se mira también ya las botellas de plástico. A veces construimos en los cauces del río malamente, incluso malamente el gobierno también te da el permiso. De ahí vienen los problemas serios para las familias, porque el río cuando se enoja, se desborda y se lleva las construcciones, y lo más peor puede ser hasta las familias, ¿no? Pero así está. Las fotografías son de fines de los 70 o de los principios de los 80. Ya se iba poblando esas zonas a las márgenes del río. Tenemos otra por ahí. Hay un video ahorita. Hay un videito por ahí que quisiera mostrarle para que veamos cómo era antes y cómo está ahora nuestro río. Hay todavía algunos sabinos de más de un siglo, ¿verdad? Sí, hay sabinos todavía, incluso allá por Terán hay unos jóvenes, sabinos jóvenes que vienen creciendo a la par, ya están grandecitos, pero sería cosa de que se sembraran más. El río Salinal, en la actualidad, desafortunadamente, bueno, en alguna administración lo quisieron hacer como alberca, malamente, porque pues ya el suelo no absorbe lo que tendría que absorber,
bueno, hasta en alguna ocasión empezaron a hacer navegable el río Sabinar, pero así está ahora. Este es un afluente, no es el Sabinar, es un afluente que se llama Totoposte, el de la derecha. Aquel sí es el río Sabinar, a la altura ahí de, sí, ¿no? Como la 13 Oriente. ¿Totoposte es el que pasa por Secretaría de Educación? Exactamente, es el Totoposte, sí. Ahí va el papá. Pero también el lago Totoposte antes estaba toda sucia. Ya todo lo que va corriendo allí es agua limpia, afortunadamente. Pues, aquel sí es el río Sabinar. Dos aspectos del río Sabinar. Un sabino. Este sabino también es vecino porque está aquí cerca por la Quinta Oriente. Pero de todos los sabinos que había, es el único que queda en ese espacio, pues. Los demás ya están encementados, le pusieron lacas abajo. Aquel foto también es reciente de esta temporada de lluvia, ya a la altura ya de Parque del Oriente, más o menos, Víctor. Ya lleva ya su creciente el río y se mira, bueno, está globoso porque es agua de lluvia, todavía no se mira que lleva basura, y este camino pues está todavía en pie. Son milenarios, ¿no? Ahí también dos especies, dos imágenes del río con agua transparente. No se mira la cantidad de basura de antes. Ahí estamos por el rumbo del Terán. Siguen sus pozas en Terán con los chamaquitos bañándose. Los sabinos, lo verde. Y el río. En todo su esplendor. Pues si hay alguna pregunta por allí o tenemos otra imagen. Yo sí, maestro. ¿En qué parte de Tuxtla es donde confluyen o convergen más afluentes, más arroyos? ¿En qué parte? Porque hay varios que bajan de diferentes lugares, ¿no? Sí, es decir, el San Agustín es un río también que trae mucha agua. La Chacona, desembocan en el Sabinar. Sí. Pero también estamos en Totoposte, tiene su agüita, el Potinaspac, el Poti, tenemos el San Roque, que no se mira porque está congelado. La vez pasada se derribó. ¿Cuántas casas no derribó allá por el lado sur, poniente de la ciudad? Pero bueno, tenemos también los que bajan del Zapotal, el Cerro Hueco, el Cerro Hueco. Bueno, ahorita tiene las denominaciones, pero tal vez Salado, el Cerro Hueco, el Santa Ana, que también pasan por la colonia de bienestar social y muchos, un pedacito nada más le dejaron al arroyo y lógicamente no le da para tanta agua. Aquí nada más cerca de la 16 tenemos el Popón, también muy bravo el arroyo cuando es época de lluvia. Es un problema allí en la 16 Oriente, 7 Avenida Central, se inunda. Y ahora pues presentamos el libro a la par de esta pequeña conferencia. Este es el río Sabinar. De todo lo que hemos platicado, lo que les he platicado, pues se llegó a este resultado. ¿Cómo nace este libro del río Sabinar? Nace porque, bueno, pues la actual administración le está echando los kilos para desasolvar, para limpiar el río, que ya vimos cómo está. Y la imagen que tiene la portada y contraportada es de nuestro buen amigo pintor Paco Vargas, que en la Quinta Norte está un espacio cultural que se llama Carlos Frey, y allí pintó él un mural, que ustedes pueden apreciar allí, y fue el que retomamos para hacer la portada y contraportada del libro, prácticamente lo de este muchacho pintor, nuestro amigo Paco Vargas. Entonces, sí va a ser ahí un evento en mayo, y nos dijeron, bueno, en el ITAC, el Instituto Sueco de Arte y Cultura, si podíamos
recopilar lo mejor de lo que se ha escrito acerca de nuestro río, de crónica, de historia, de poesía. ¿Quiénes le han cantado? ¿Qué poetas, qué poetisas le han cantado al río? Entonces nos dimos a la tarea de buscar esos textos, ¿no? Y afortunadamente, pues en un tiempo relativamente corto, y gracias también a muchas personas que colaboraron con sus textos, que se les invitó a participar y los mandaron, es que se nace este libro del Río Salinal, donde pues hay, les digo, cronistas, hay poetas. Gustavo Montiel, por ejemplo, es de los primeros que debe estar ahí. Tiene un libro muy importante, o sea, de mi recuerdo se llama, pero habla del Río Salinal. El maestro Manuel de Jesús Martínez Vázquez, Eliseo Mellares Castellanos, bueno, José Luis Castro Aguilar, también nuestro anterior cronista municipal, que paz descanse, también aparece un fragmento cuando él habla de la construcción de nuevos puentes sobre el río Salinal. Pero bueno, hay también poetisas, señoras, está Socorro Trejo, por ejemplo, Yolanda Molina, que en su momento le han escrito, le han cantado al río Salinal. Ayuda en su niñez, en su juventud. Su papá, Carlos García Soto, él fue un escritor, un investigador, tiene un libro muy importante acerca del Soconusco, que vino a radicar a Tuxtla Gutiérrez, don Mario. Incluso en el Archivo General del Estado, una de las salas lleva su nombre de Soto García, bueno, de García Soto. Incluso la señora esta, que era niña, ahora cuenta con 80 y tantos años, pues nos contactamos con la magia del Facebook en alguna ocasión, porque subí un libro de ahí. Le digo, sí, cómo no, yo le escribo algo, y sale aquí su poema que le canta, voy a enseñar a la señora, muy bonito el poema. Hay otro personaje que es maestro, Arturo Cundapí. Arturo Cundapí vive en Mazatlán, Sinaloa. Una ocasión nos invitaron a Mazatlán por cuestiones de cultura, fuimos, y cuando escuché Cundapí dije, ese es de Tuxtla. Ya no le dije Tomás, por favor. Y ya le soy de Tuxtla, sí, soy de Jujuy. ¿Cómo? Sí, es que vas a ver, y sabes que soy maestro, allá di clases en Tuxtla, pero vinieron los cambios y yo quería salir fuera. Y me dijeron dónde, yo apunté allí, que en vez de poner Mazatlán le puse Mazatlán. Qué equivocación, pero no me arrepiento, es lo que me recibieron muy bien. Allá se casó, están sus hijos, allá se quedó. Pero él escribe, y así como escribe también me invito y me manda un poema del río Salinal, muy bonito también, porque él vivió esa época de Jujuy. En Jujuy también había una cosa muy bonita, muy fresca. En esa de Jujuy fue que se ahogó ese niño del siglo del 18. Y él me escribe también ese poema. O sea, también hay plumas nuevas en este libro, no las únicas que conocemos. Y está sabroso, o sea, como para echarse un chapuzón pues en el río Salinal y leerlo de la primera página a la última página. Ha tenido muy buenos comentarios el libro por la cantidad de personas que aparecen allí. Próximamente agradezco aquí al Museo de Antropología, al doctor Valente Molina por la invitación. También ya la Universidad de Chiapas va a tener su feria internacional próximamente, ya nos invitó para que pues presentemos el libro también allá. Al saber cómo lo vamos a hacer, porque ya no hay libros, pero vamos a hablar con el presidente, que hay otros 100, ¿no? Por lo menos, y para presentar ese libro. No sé si hubiera alguna pregunta aquí con los de gente del público interesada, sí. La pose ladrillada, ¿por dónde estaba? Es que mi tía se me platicaba, pero no sé. Sí, la pose ladrillada está por el reloj floral. Como que te vas todavía así al bulevar, unos 100 metros. Por ahí estuvo la posa en ladrillada. Y muy comentada, la gente llegaba a bañarse ahí, porque tal parecía que tenía ladrillos. No era ladrillo, ¿no? Sino que estaba como entretejida con piedritas y daba la apariencia de ladrillo. Y la gente todavía, no sé, en los 80s llegaba todavía a poner ladrillada, la gente que vivía cerca, pues.
Ahí estuvo la esposa en la desviada. Y decían que había nutrias también en el río. No sabe usted, ¿no? Bueno, de seguro que sí, te digo por qué, porque no recientemente, Ah, claro. tal vez yo viviendo a los 40, a los 30, ¿no? Cuando viene don Faustino Miranda, que es nuestro vecino de aquí enfrente de Botánico, él se hizo su recorrido, don Miguel Álvarez del Toro también, por supuesto, sus recorridos y cuentan, pues, qué fauna y qué flora había todavía alrededor de Tuxtla, que era una selva. Nada más de que pues el humano hemos acabado con todo y ellos lo habían previsto pues desde aquella época, pero sí había muchos mamíferos puma. Si un puma había aquí, había también, porque no nutrias, ¿no? Pero sí había a los alrededores de Tuxtla. Ahora ya pues son puras colonias nuevas, algunos barrios nuevos, pero todos nosotros los seres humanos, por no llamar a uno determinado, pues hemos echado abajo todo esto que era nuestra propia naturaleza, ¿no? Y los regadíos, como tú decías, Víctor, hace unos días, ¿no?, que platicábamos, los Oques tenían a las orillas del río Salinal sus regadíos, tercera norte, hasta la cuarta norte. Lo que era segunda norte ya había familias, ya habían casas, pues, pero eran casas grandes, o sea, de patios extensos, donde encontraba de todo tipo de árbol. Ahora, como ya tuvieron 10 hijos en aquel tiempo, 11 hijos, a cada que de 20 por 20 se va a quedando sin espacio, un predio, ¿no? Pero sí había esos regadillos de los otros, nos separaban de Hortaliza. Había otra poza ahí donde está ahorita los bomberos atrás, que se llamó la Pocita Larga. Sí. Porque yo ahí aprendí a nadar en esa pocita. Y la ladrillada estaba más arriba, no estaba hasta por el Parque del Rodolfo Rural. Estaba entre Cañahueca y las Arboledas, más o menos. Sí, ahí estaba la poza ladrillada. Sí. Y qué bueno que ahorita el ayuntamiento de Tuxtla ya está tomando, porque ya acuérdese que el fideicomiso que se robó Emanuel con Juan Sabines Guerrero, que el famoso proyecto del río Sabinal que iba a ser navegable, se quedó ahí, pues, se quedó nada más en pura robadera. Pero todavía le hace falta, porque ahorita acabo de tomar una fotografía aquí cerca de la alberca que está aquí y todavía se están